Fernando, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Che, ¿cómo afrontás el terror que te genera, por ejemplo, una guerra o un ataque terrorista? Porque yo digo, uno lo ve también, esto está pasando en Israel, parece lejano, pero no es lejano. Digo, de hecho, ayer hubo amenazas en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada de Israel. Está detenido el chico, ¿eh? Es cierto. En Francia cerraron 7 aeropuertos por amenaza. Digo, esto empieza... Digo, ¿cómo se maneja esto? Y en primer lugar depende de la edad de cada uno. No es lo mismo tener 4 años que tener 10 años, que tener 20, 50. Tampoco es lo mismo que uno reciba información aislada, que una exposición constante a esta clase de noticias. Y por supuesto, lo que es obvio, depende mucho de la personalidad de cada uno. De todas maneras, la respuesta más concreta a tu pregunta, pocas cosas buenas pueden suceder de un afrontamiento de este tipo de amenazas concretas. No son amenazas lejanas, ¿no? Y una de las dudas, porque lo que se está planteando es cómo informar. ¿Cómo ayudamos a afrontarle a una persona que tiene 7 años o 4? Sí. O 10, bueno, de 10 para adelante es y grandes también, porque la verdad que cómo informar, cómo no generar más terror del que ya generan los hechos. Además, aquí particularmente en Argentina, en nuestro país, 2 antecedentes. Claro, hay gente que ha padecido en vivo y en directo por fallecimientos directos, por sus amigos, sus hermanos, su familia, y el país como tal hemos sido atacados brutalmente 2 veces. Entonces, no es lo mismo para a quien nació en el 2000, que bueno, lo sabe por la historia, a aquellos que lo han vivido particularmente. Entonces, el afrontamiento depende de tu escenario personal y del escenario que te ha tocado vivir. Definitivamente no es lo mismo afrontar otra vez estas amenazas si tú ya lo has padecido, ya sea en la embajada o en la AMIA, a que tener una información lejana y a lo sumo empatizás con el ser humano, pero cuando vos empatizás e inclusive sufrís por el otro, al mismo tiempo lo estás poniendo afuera. ¿Conviene informarse mucho, poco o nada? Conviene informarse. Mucho, poco o nada. Mirá lo que te voy a responder. Lo adecuado. Pero eso no depende de la persona. Sí, la persona... ¿Sabés por qué te digo que no? La persona decide, mira, yo no quiero leer más nada, no quiero mirar más nada. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que hay un nivel de viralización 24/7 en todas las redes sociales, donde vos en posteo de por medio tenés o un bombardeo, o muertos, o lo que, digamos, hoy muchas cuentas, y te hablo de todas las redes sociales, más allá de lo que es X o Twitter, inclusive para la gente mayor que va mucho a Facebook, donde todavía siguen interactuando, hay mucho de este contenido. Y por más que lo intentes evitar, Antonio, está ahí. Por eso, aunque lo dije en broma, sí es lo adecuado, lo que uno tiene que informarse. Ahora, el adecuado depende de cada uno, definitivamente. Vuelvo al ejemplo, ¿cuánta información le damos al niño de 4 años? Porque se va a enterar por si tiene un hermano mayor. O sea, hay que entender que la dosis que le tenemos que dar a un niño de 4 años es mucho menor que la dosis de un adulto, pero esa dosis para un niño de 4 años es muy internalizada. Entonces hay que transmitir siempre con un nivel de seguridad, pensando en un niño tan chiquito. Y en los adultos lo que deberíamos confrontar y afrontar es la información, pero no tener una repetición excesiva que es patológica. Por la exposición permanente a un mismo evento puede producirte 2 cosas. O te descuajeringás, digamos, te salís de tu eje de normalidad, o lo naturalizás. Por lo tanto, te haces mucho menos sensible al dolor y bajas las guardias. ¿Eso no es mejor? No, porque la naturalización implica que bajas la guardia. ¿Pero no te quita un poco de ese estrés? Sí, pero tiene un riesgo. La naturalización de los hechos es que vos lo vivenciás como si fuera normal. Naturalizar... Es terrible, imagino que nunca, naturalizar algo. Claro, imagino que nunca es bueno desensibilizarse. Exacto. En Naturalizar implica, desde el punto de vista psicológico, que te vas desensibilizando. Es lo que nos pasa a nosotros con la inseguridad. Ya es normal que te asalten, que te roben. Claro, y por lo tanto te desensibilizas y no es bueno porque perdés la adecuada... El adecuado afrontamiento, que vos ahí tenés que regular dosis, edad,
dónde vivís también, porque no es lo mismo que vos vivas en tu casa que te da y en tu barrio que tenés un adecuado nivel de seguridad, a que ya de por sí uno vive, pensemos, ¿se acuerdan? Esta niña morena, ¿cuánto fue? Sí. 2 meses atrás. La paso. Sí, No, de hecho, se suspendieron los actos de cierre. Así que fue hace 2 meses. Exacto, 2 meses atrás. Entonces, otra vez, para los niños que tuvieron que convivir con la muerte de su amiga, la familia, otra vez este tipo de amenaza. No puede ser algo favorable. Obviamente el objetivo de los terroristas es sembrar terror. Fue con el 2001, bueno, por supuesto en la Argentina, es sembrar esa sensación de que todo puede pasar. ¿Hay algo peor que el terror para un ser humano? Porque la verdad es una sensación espantosa. ¿La podés manejar? Digo, ¿podés minimizarla? El terror es justamente eso, entras en pánico. De hecho, las crisis de pánico genuinas se acompañan de una vivencia terrorífica, de despersonalización y de desrealización. Esa es la verdadera crisis de pánico, que son terroríficas para quien lo vive. Claro que es un motivo psicogénico, digamos. Ahora, cuando genuinamente vivís en terror porque te ponen una bomba o te matan niños, te matan tus ciudadanos, todo es malo lo que te puede ocurrir. Es muy difícil que podamos salir con una mente fría, con respuestas favorables. Tal vez se me ocurre, un punto de vista filosófico, hay algo peor que el terrorismo y que el terror, que es, bueno, finalmente que lo que se logra es la no paz. Porque obviamente que cuando nos atacan, se busca, básicamente. Es lo que se busca, exacto. Lo peor del terrorismo es que el terrorismo tenga éxito. En general, todo acto terrorista lo que busca es la perpetuidad del conflicto y la no paz. Entonces, filosóficamente, si querés, o sociológicamente, lo peor del terror es que se consuma la finalidad del terrorista, que es que no haya resolución. Bueno, de hecho, la forma de viajar cambió completamente desde el 2001, con el atentado de las Torres. Totalmente, claro que sí. Y cambió. Cambió. Completamente. ¿No se ablandó un poquito eso después? No, seguiste. Estados Unidos no, obviamente. Y aparte, que no, y en general. En la región, te digo yo. Ahora, Antonio, y aparte los traumas, vos lo sabrás, Fernando, los traumas que dan este tipo de eventos, como una guerra, por ejemplo, que a veces no se recuperan. De hecho, hay gente que después hasta incluso se puede hasta atentar contra su propia vida. Mucho tiempo después de superar un trauma. Un soldado. Por supuesto, eso, bueno, la tasa de suicidios de los soldados que vuelven es generalmente en todas las guerras, en todos los ejércitos, muy alto. Y se supone que están entrenados para ir a la guerra. O sea que está abonando lo que tú decís. Pero si uno se pone además a pensar, bueno, ¿qué es lo que más abunda? Digamos, los suicidios, las ansiedades, las depresiones o la desensibilización. Es absolutamente opinión esto. Como la desensibilización no se ve, es más difícil de cuantificar. Vos cuantificás lamentablemente las personas que se suicidan, pero no cuantificás las personas que se desensibilizan, porque la desensibilización no molesta, no va al consultorio a pedir ayuda. Yo vuelvo con ¿cuánto hay que informar? ¿Cuánto, y vos del otro lado, cuánto tenés que consumir? Voy a intentar ser específico. Hay que informar todo lo que se pueda en un ámbito de seguridad. O sea, a un niño, por ejemplo, le podés hablar con honestidad, básicamente transmitiendo que él está seguro en la familia en que vive. O sea, no podés decirle a un niño de 4 años... No, claro. O sea, vos tenés que darle seguridad, que es distinto a un niño de 10 años que ya lo hablás con mayor libertad. Pero en general, no sé si fue Borges, pero me encanta recordar si es que fue Borges que dijo que la información nos hace libres. Cuanto más uno más informado está, más cerca estás de la libertad y de la libertad de acción y de la toma de decisiones. ¿Cuál es la toma de decisiones? Después, bueno... Ahora, ¿cómo se le comunica? Ese es el tema también, ¿no? Una situación... Aparte, imagino un niño argentino tan ajena como es la guerra para todos nosotros, incluso a los adultos nos pasa que es algo totalmente ajeno. Por eso te estoy diciendo que lo más difícil es 4, 5, 6 años, porque no tienen todavía la posibilidad, no tenemos en esas edades los seres humanos los recursos psicológicos que después tenemos a los 20, a los 12, a los 40. Así que sí, hay que hablar, dosificar, no le podés dar toda la información, porque lo poco que dé
le demos es muchísimo para ellos. Y entonces lo que hay que hacerlo es un ambiente de seguridad y de ternura. ¿Cuánta información tóxica en el último año y medio para esos chicos, ¿no? La pandemia, Ucrania, ahora Israel con gas, todo el tiempo, ¿no? Y aparte de inflación, la inseguridad, los cambios. Es mucha información pesada para los chicos, para los adultos también. Sí, claro. Fernando, muchas gracias. Hasta el jueves próximo, gracias. Nos vemos mañana a 6 de la mañana. Será